Helen y Fernando no están. No están, muy bien. Entonces vamos a empezar los que estamos ya. Qué bendición tenerles aquí de nuevo, hermanos, y a pesar de la lluviznita ahí, y la lluvia que estuvo en la tarde, pues me gozo de que hayan podido venir. Vamos a continuar nuestro penúltimo estudio de la carta a los Hebreos, así que ya estamos empezando a despedirnos, porque ya el próximo martes, pues es el último estudio, si Dios así lo permite. Estos días con más énfasis hay que ver que pueda que ya no. Estamos muy cerca de que el Señor nos lleve de este mundo, estamos muy cerca, muy cerca. Y bueno, ese es nuestro deseo, por cierto, también. Vamos a continuar entonces, hoy vamos a estudiar en Hebreos capítulo 13 del 7 al 19. No les asuste que sean muchos versículos. Mucho de lo que aquí se va a recapitular, por decirlo así, son temas que ya hemos venido estudiando, así que ya podemos hacerlo con cierta conocimiento del tema. Entonces, por supuesto que se va a mencionar, pero ya no vamos a profundizar tanto. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos dirija en este estudio de Hebreos 13 del 7 al 19. Oremos. Nuestro Señor, te damos infinitas gracias porque tú eres el que nos das el privilegio de acercarnos a tu palabra y tú permites que podamos estar reunidos acá, un grupo de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar estudiando esta carta tan importante que tú le diste al escritor, que no estamos seguros quién fue, parece que fue Pablo, pero realmente si tú querías que supiéramos, lo hubieras dicho claramente. Posiblemente es parte de tu voluntad que no sepamos y que confiemos en que el autor pues eres tú, pues tú eres el que ha inspirado tu palabra. Señor, gracias. En tus manos nos ponemos, que podamos aprender, que podamos ser convencidos, como dice acá, de lo que tú quieres que hagamos y respondamos en obediencia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, así que aquí viene una serie de exhortaciones cristianas en nuestra vida cotidiana como creyentes en Cristo. Y va a empezar con una serie de recomendaciones como miembros de la iglesia, como ovejas de un pastor o como pastores de una congregación, que veremos aquí en qué sentido se le habla de pastores en esta carta, por lo menos en este pasaje. Vamos a ver algunos detalles ahí que son muy interesantes. Versículo 7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a leer el 8 también. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La palabra acordaos con que empieza el versículo 7, hermanos, pues nos sugiere varias cosas. A vista rápida uno podría pensar que uno debe acordarse de los pastores como cuando uno anda en el trabajo y uno se acuerde lo que dijo el pastor, ¿verdad? Acuérdense de los pastores, también algunos lo han tomado en el sentido de acordarnos en el sentido humano del pastor también, ¿verdad? En sus necesidades familiares, en sus necesidades físicas también y espirituales. Sin embargo, por todo el contexto aquí, acordaos pareciera indicar que en el sentido que está escrito aquí, porque lo anterior también está bien. Lo que les dije, acordar sus enseñanzas, debemos tenerlas presentes, acordarnos de Él como personas importantes en nuestra vida, en su salud, en sus necesidades, debemos acordarnos de nuestros pastores. Pero aquí pareciera que el sentido es que ellos ya habían muerto.
O sea, traerlos a la memoria, aunque ellos ya murieron. Por el contexto parece que eso es lo más probable que están diciendo. Probablemente ya habían muerto los pastores que están hablando en este versículo. Ahora, cuando vamos en sí a la palabra pastores, ¿a qué se refiere? Bueno, rápido todos decimos, bueno, sí, el pastor de nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, pues está bien entenderlo así porque es correcto, pero no es lo único. La palabra pastor aquí es la palabra griega eumenón, que no significa simplemente un pastor, sino que también significa el guía o el dirigente. Guía o dirigente, ¿cómo dice ahí? Acordaos de vuestros guías, dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, y acordados de vuestros guías, está muy bien traducido porque la palabra acá... Ahora, ¿será que nuestros pastores no son nuestras guías? Bien, o sea, sí aplica, quiero que tengamos claro que sí aplica a nuestro pastor en la iglesia, o hay algunos que tienen varios pastores en su iglesia, ¿verdad? Sobre todo a quienes tienen pastores que son varios, porque es una congregación muy grande, ¿verdad? Yo he visitado iglesias en donde hay 6, 7 pastores, porque la congregación es muy grande. Sin embargo, la palabra guías o dirigentes, hermanos, aplica a todos los que enseñan o dirigen en la iglesia. Así que cuando usted se para frente a la escuela dominical, usted es parte de los guías en la congregación. Cuando usted se para a predicar en algún momento, usted es parte de los guías de esa congregación. Cuando usted es parte del liderazgo de los que dirigen, está en la junta directiva, está en algún grupo de liderazgo o dirigente, esto le aplica a usted de que acordémonos de los guías y como les digo, en el sentido estricto, pues requiere que nos acordemos aunque ellos hayan muerto. Ahora, el acordaos que os hablaron la palabra de Dios. Noten que lo primero que tenemos que acordarnos de ellos, y por eso les decía yo, es de que nos hablaban la palabra de Dios. Está bien acordarnos de todo lo que hemos hablado, pero principalmente de sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Noten cómo el escritor asume que lo que el pastor enseña es la palabra de Dios. Ahora, aquí no se puede entender que cuando el pastor habla, está hablando palabras de Dios solo porque él habla. No. Aquí el sentido es de que el pastor debe, su oficio es hablar lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que debe transmitir. Y ahí es en donde a veces algunos pastores no, porque quieren, ellos traen sus ideas, a veces traen conocimiento de otro tipo, ¿verdad? Que puede ser importante, pero en la iglesia lo que debe predominar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. También he estado en congregaciones en donde hay pastores que son muy doctos en otras cosas. He oído mensajes de médicos que son pastores y se han parado a dar toda una charla sobre microbiología. No está mal si fue en una cosa educacional para que los hermanos sepan de algo. Sin embargo, es el oficio del pastor, es hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos recordar de nuestros pastores, aunque ellos hayan muerto, o nuestros líderes. Debemos considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerar es la palabra griega anatoreuntes. Anateurentes, difícil pronunciar. Pero esa palabra significa contemplar fijamente o fijarse atentamente. No solo es considerarlo como, sí, tomemos a consideración como usamos en español, en castellano. Realmente es un contemplar fijamente, fijarse, ver los detalles de cuál ha sido el resultado de su conducta. Ahora,
el resultado de su conducta, hermanos, la palabra resultado puede traducirse como al final de su conducta, y por eso es de que debemos entender que posiblemente está hablando para esta iglesia de los pastores que ya murieron, porque esta palabra resultado significa el final, es la palabra griega ekbasin, que significa salida. En otras palabras, ¿cómo fue que vivieron y partieron al cielo? Debemos ver hasta en su lecho de muerte. Fíjense que tenía yo un pastor que siempre hablaba de que él había estado cercano a la muerte de otros pastores, y a él le gustaba notar que la gran mayoría de ellos morían en una gran paz, sabiendo dónde van, que a veces agonizando, pero a veces con sus lágrimas que se van a separar de la esposa o de los hijos o de los nietos, pero no estaban, ya me voy, ¿qué va a hacer? Y no, decían incluso ellos mismos, estamos listos. Es una gran salida para el pastor, porque partir de esta vida para el pastor es encontrarse con todo aquello de lo cual predicó de la manera espiritual, ¿verdad? Porque nos encontramos con lo que se enseña a diario, ¿verdad? La Biblia nos habla de las cosas cotidianas también, pero de todo eso que se predicó de Cristo, de Dios y de toda la realidad espiritual, el creyente que muere, no solo el pastor, pero el creyente que muere, el líder también, y también el pastor, debe ser una gran salida triunfal. O sea, no se puede llorar bien, pero llora como aquel que se está subiendo al avión porque se va para Europa o para Estados Unidos y va contento porque va a ir a pasear o va a ir a alguna cosa importante, pero tal vez si es una madre o un padre, como en este ejemplo figurativamente de un pastor, pues con ciertas lágrimas de que deja a sus hijos, ¿verdad? Que deja a sus ovejas, pero no porque tiene pena del otro lado. No, para él ese ekbasin es una gran salida, es un resultado final en el cual yo voy a encontrarme con mi Señor. Y eso es lo que dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Y dice, e imitad su fe. Fe debería aquí traducirse como imitad su actitud de fe o su fidelidad al Señor. Quiero que noten aquí que hay algo que debemos entender porque está implícito y debemos tenerlo presente, hermanos, para que también no vayamos nosotros a tropezar. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. No está diciendo que siempre el resultado de su conducta es bueno. Eso no está diciendo ahí. Consideren cuál fue el resultado de su conducta. Considérenlo. ¿Cuál fue el resultado? Pues eso es lo que hay que ver. Y noten cómo al final no dice imiten su conducta. ¿Dice imiten su conducta? No, imitad su fe. Quiero que noten esos detalles, hermanos, porque a veces esperamos de nuestros pastores una santidad que ni nosotros esperamos, ni nos la imponemos a nosotros mismos. A veces esperamos que nuestro pastor sea infalible y no tenga ni un solo tropiezo, pero que no tenga ni un enojo, que no tenga ni mucho menos otras cosas, ¿verdad? Que pensamos que el pastor es alguien que ya solo le falta que lo canonicemos también y bueno, tristemente, hermanos, hay líderes, hay cristianos que idolatran a sus pastores también y les besan la mano y una serie de cosas que tampoco, hermanos, ni en este pasaje lo vamos a ver, nos pide el Señor. Pero sí
Noten que dice que hay que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Porque, hermanos, el resultado de la conducta aquí no lo está diciendo implícitamente, está diciendo que lo consideremos. No dice imitad siempre su conducta, no dice eso. Porque hay cosas en las que vamos a considerar y vamos a decir, el hermano pastor o el dirigente, o como dice aquí, el guía, o el que predica, y eso es duro para los que nos animamos a tomar este privilegio que es duro, también es delicado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios manda a ustedes y a mí también, y al pastor y a todos, a que consideremos el resultado de su conducta. Eso quiere decir, ¿qué pasa cuando el pastor tropieza? ¿Qué hace ahí también? ¿Se pone a él negar lo que hizo? ¿O él también pide perdón? Eso es considerar el resultado de la conducta del pastor. Y por supuesto, dice imitad su fe. ¿Por qué? Porque pueda que haya un montón de cosas que al considerar su conducta nosotros nos quedemos algo decepcionados. Ay, el hermano. Me pasó a mí hace unos días, no, el año pasado, había un famoso pastor, famoso porque tenía un ministerio muy grande, sobre todo apologético. Y él tenía una facilidad para expresarse. Pero nos visitaron otros hermanos en Cristo y por alguna razón empezamos a hablar de eso y él dijo, a mí me encantaba él, pero en eso me enteré que había hecho esto y una serie de pecados sexuales escandalosos que se tuvo que decir que eran ciertos. Y él, cuando se dio cuenta que yo no sabía, me pidió perdón. Ay, me dijo, perdóname que te dije, me dijo, porque ya te arruiné la imagen de alguien del cual hay mucho que aprender. Porque él falló en eso. Eso no hay que imitarlo. Y si miramos cómo le fue muy mal. Por esas malas decisiones que tomó, le fue muy mal y le dejó gran dolor a su familia cuando murió. Sin embargo, la Biblia me manda a mí a considerar el resultado de su conducta, pero imitar su fe, imitar su fidelidad en las cosas que sí fue fiel al Señor. Porque algo que sí hizo él fue pedir perdón. Pidió perdón, se apartó de los lugares en donde estaba. De hecho, él ya se había retirado de predicar porque ya era mayor, ya era ancianito. Pero no podemos desechar lo bueno que ha hecho un líder. Eso sí, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros pastores puede que nos dejen con un sabor así. Aún así hay que imitarle la parte en la que habla de su fidelidad. Hay que imitarlos. Y no es casualidad que por eso el escritor y el Espíritu Santo puso el 8 para que los creyentes estemos seguros. Miren el 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sí es el mismo. Él sí no nos falla. Él sí, no tengan pena. Y por eso de Él hablamos nosotros, los que nos atrevemos a hablar aquí. No es casualidad que aquí esté pegado, hermanos. Porque cuando nosotros nos ponemos así, nos ponemos a decir, y más si usted es vecino del pastor y sabe cosas, pleitos. ¿Cómo le pega a su esposa? ¿Cómo le pega a su esposa, verdad? Ojalá no. Sí. Miren, hermanos, si usted ve que su líder espiritual y su pastor tiene algún tropiezo, considere el resultado de su conducta. Siga analizando qué va a pasar. Porque también hay una cosa. Si hay un pastor o un líder que vive tropezando y no pasa nada, el resultado es que no pasa nada. Ahí la duda es, ¿será que este mismo, aunque predica, es de verdad creyente? Ahí no habría fe que imitar, no habría fidelidad en algún aspecto. Hablándoles de pastores, pues
Yo seguí oyendo muchos de los estudios de este hermano porque son muy buenos, bíblicos. Y les puedo decir de que hay bendición en estudiarlos. Pero reconozco que muchos líderes, muchos que lo oían, ya no lo pudieron oír. Por eso también es delicado. Por eso la Biblia también nos llama a considerarlo, porque si el pastor de verdad tiene un resultado de su conducta terrible, hermano, y está ahí y no pasa nada, considere usted si debe estar ahí también. Pero Jesucristo es inmutable y Él es el objeto de nuestra fe cristiana, no el pastor. Si alguno de nosotros les falla, si nuestro pastor nos fallara, no sienta usted que va a salir corriendo de la fe cristiana. La misma Biblia nos está diciendo, Jesucristo es el que sí, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, no en el hombre que puede tropezar. Es más, que ustedes y yo estemos acá, refleja que Jesucristo nos ha salvado. Y nosotros, hermanos, no nos parecemos a Él, pero debemos tratar de parecernos más cada día a Él. Tengo que decir que muchos sacan de contexto el versículo 8 y lo aplican de manera equivocada. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos para decir que Jesucristo hace lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no está diciendo ahí. Me he topado con gente que dice, pidámosle al Señor porque el Señor hace milagros y sana. Yo creo que el Señor puede hacer milagros y sana porque Él es el mismo que hacía los milagros allá, eso es cierto. Pero la gente debe entender de que Él haya hecho milagros allá, no quita que Él tenga el poder de hacerlo ahorita, pero no da la obligación de que lo tenga que hacer, porque eso no está diciendo ahí. Jesús no está muriendo hoy por nosotros, Él ya murió allá. Él no está haciendo lo mismo hoy no está muriendo por nosotros, Él ya murió. Él, hermanos, no está caminando en las calles de Belén, ni en las calles de Jerusalén, ni está caminando sobre el lago de Tiberias. No, eso lo hizo Él. ¿Lo podrá hacer otra vez? Claro que puede. ¿Pero lo está haciendo ahorita? No. Es un mal argumento decir que como Él sanó a un ciego, Él me va a sanar a mí también. Es un mal argumento. Ahora, no estoy diciendo que Él no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer. Pero no es su obligación hacerlo. Él no tiene por qué hacerlo si sus planes son diferentes. Es más, en la misma Biblia, hermanos, vemos cambio con respecto a cómo Dios utilizó, por ejemplo, el don de la sanidad. Llegó un momento, hermanos, que hasta si se ponían el pañuelo de uno de los apóstoles en el área donde estaba enferma, se sanaban. Solo pasaba la sombra de Pedro. Solo pasaba la sombra de Pedro y la gente se iba sanando. Sí, hermano Pedro, póngase aquí, por favor. Pero más tarde Pablo dice, a Trófimo dejé enfermo en Éfeso, y a fulano, y a Timoteo le dice, toma esto para... Exactamente, ¿qué pasó? Ya había pasado la época en la que se estaba confirmando que ellos eran los mensajeros de Dios, la gente ya lo había visto. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que si usted tiene alguna dolencia no se lo pida al Señor, por supuesto. Pero lo que tenemos que estar claros es de que Él no está obligado a hacer lo que le pedimos. Lo que sí es de que si a Él le place, si es su voluntad, Él sí lo puede hacer porque Él es el mismo. Pero no está diciendo que haga lo mismo. Ustedes entienden muy bien la diferencia, ¿verdad? Incluso es importante que tengamos eso claro. Dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y este es un texto muy antijudaizante. Primero veamos acá.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas. La palabra diversas, hermanos, es una palabra que hoy nos hace más sentido que nunca. Esa palabra diversas es del griego shenais, que significa multicolor, multicolores, multicolores. Díganme si no, cuando pensamos en cosas de colorcitos, así tipo arcoírcitos, no nos viene a la mente rápido cosas que ya la iglesia en muchos lugares del mundo están aceptando. Esas son doctrinas diversas, shenais, extrañas. Esa palabra shenais, multicolor o extraño, dice que son extranjeras a la predicación apostólica sobre Jesucristo. Por eso, no sé si ustedes han oído la expresión xenófobo. ¿Xenófobo? ¿Xenofobia? Xenofobia le llaman a los que se oponen a la diversidad, ya sea porque vienen de otro país. Eso lo están usando mucho en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, en donde están llegando migrantes ilegales de otro lado y hay gente que dice, no, por favor, que no vengan aquí. Ah, xenófobo, o sea, sos adverso a los extranjeros. Pero también sos xenófobo si sos contrario a los diversos, a esos multicolores, que tú no lo aceptas. Tú no aceptas los movimientos extraños y multicolores, entonces tú eres un xenófobo. Así nos catalogarían a nosotros porque nosotros no aceptamos que eso sea bueno. Ojo, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a un solo cristiano que se burle despectivamente de un homosexual o que lo quiera hacer sentir mal para ofenderlo o lastimarlo. Por lo menos yo no lo he visto en la iglesia. Tal vez en la calle todavía hay algo de eso. Hay homosexuales, pero lo malo es que no es eso lo que nos quieren imponer, es que nos quieren imponer que digamos que eso está bien. Y eso es lo que el cristiano sí no quiere aceptar. O por lo menos nosotros no queremos aceptar que eso sea aceptable ante Dios. Pero que nosotros tengamos el deseo de ofender personas aquí por ofender, eso no es de cristianos tampoco, mucho menos burlarnos. No nos debemos burlar, pero de nadie, ni de ellos ni de nadie. Pero tenemos que ser firmes en que Dios no acepta eso. Qué interesante. No os dejéis llevar de las doctrinas multicolores y extranjeras a la predicación apostólica sobre Jesucristo. O sea, lo que Jesús y los apóstoles hablaron de Jesús de sí mismo. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y hermanos, debemos estar firmes en nuestro corazón de la gracia con la que Cristo nos ha salvado. Usted no debe tener dudas de esa gracia. Debe tener su corazón firme, su mente, su voluntad y sus emociones, en que usted es lo que es por gracia. Afírmese. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Aquí estas viandas es una palabra que se refiere a los alimentos ceremoniales. A todos estos judíos que se estaban encargando de ciertas dietas, de los lavamientos de agua, incluso la doctrina rabínica de aquel tiempo, y ahora peor, empezaron a poner una serie de cosas y de normas para la comida, que no se mezcla la leche con la carne de res, y cosas que la Biblia no dice. Lo único dice parecido es que no se cocina al corderito en la leche de su mamá.
Pero no dice de nada más o que hay que lavar los platos de tal manera. No dice nada. Esa es tradición rabínica, que ellos la sacaron de la supuesta Torah oral que Dios no inspiró. Y por eso Jesús les dijo, invalidáis la ley con vuestras tradiciones. Y se refiere a esas enseñanzas de los fariseos que son los precursores de los rabinos. Porque ellos tienen ollas para la carne, ollas para La leche, para los lácteos. Hasta el lavadero separado. Miren, todo eso no es de la Biblia. Nos han dicho un montón de veces, no está en la Biblia. No hay tal ley oral. La ley es la que Dios dio a Moisés. Y tenemos que tener cuidado porque aún a nosotros como cristianos, y a mí me pasa, nos encanta oír que esto significa esto otro, porque pareciera acercarnos a Dios, pero lo que hace es no dejarnos salir a Cristo, como vamos a ver acá en un momentito. Así que el peligro judaizante estaba acechando a los judíos mesiánicos. Estos judíos creyentes eran judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque creían que Jesús era su Mesías. Y este no es un término moderno. Así se les llamó desde ese entonces. Porque ellos decían, Jesús es el Mesías. Y miren, hermanos, si a veces a nosotros los cristianos, yo conozco cristianos que se han apartado de la fe cristiana por ir atrás de tradiciones judías que ni siquiera son bíblicas. Van atrás, fascinados. Imagínense a estos que sí son judíos. La cosa tan de dejar de preocuparse de que la carne, que si la leche, que si eso estaba sacrificado a los ídolos o no. Miren, era una cosa terrible. Por eso el escritor dice, es bueno afirmar el corazón con la gracia. Ya dejen esas comidas, ya no tengan pena de eso. Eso no es lo que los salva. La gracia es la que los salva. La gracia afirma el corazón, nos hace pisar sobre terreno firme. Y eso solo lo vemos en la dispensación del Evangelio. En esta dispensación que vivimos nosotros de ser salvos por gracia. Miren, hermanos, si usted está seguro en la gracia de Cristo, usted está parado en tierra firme. Porque su salvación no depende de usted. Que si usted tropezó hoy, que si usted no, que si usted no depende de usted. No depende de usted, la salvación es un regalo de Dios. Si usted está firme, por eso implora el escritor a los hebreos, afirmen su corazón en la gracia. No tengan pena de las viandas y de todo lo que los judaizantes dicen. Dice, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Acuérdense, hermanos, eso ya lo vimos, el altar al que Cristo entró con su propia sangre y de la cual no pueden comer los que sacrificaban en el altar del templo porque ellos no creen en Cristo. Aparte, hermanos, que cuando sacrificaban, hermanos, el sacrificio y toda la quema de los restos de eso se hacía fuera del campamento. No los podía hacer el que ofrecía el sacrificio. O sea, él no podía ni verlo, porque él iba a entrar con la sangre del cordero al lugar santísimo. Dice el 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Solo una duda, ahí dice, entonces tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando no de el altar normal del templo. ¿Qué altar sería ahí? Está hablando del gran altar, del gran... No es Cristo, porque Cristo es el que se sacrificó, Él es el Cordero. Él es el Cordero. Y por eso la comparación es, miren, en el tiempo levítico cuando entraban al santuario, y aquí la palabra santuario es la palabra tabernáculo, no templo, tabernáculo.
¿Por qué? Porque lo está comparando con el gran tabernáculo celestial. Pero el tabernáculo, hermanos, estos que sacrificaban el cordero agarraban la sangre y entraban al propiciatorio, al lugar santo, al lugar santísimo. Mientras que la carne ellos no la podían ni tocar porque se contaminaban, pero la carne ellos la sacaban y era quemada fuera del campamento. Mientras que Cristo, su propia carne y su propia sangre, Él entró al lugar santísimo. Y es que pensé que aquí altar era una figura literaria que altar sustituye, como la sinecto, que sí sustituye a la persona, pero entonces no. Sí, no, pero sí en cierto sentido, en el sentido de que... En el altar ocurre, ahí fue donde la víctima se sacrificaba, y como Cristo fue el cordero que fue sacrificado. Exacto, es que no está usted equivocado porque todas esas figuras se cumplen en Cristo. Cristo es la figura del sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Pero resulta que Cristo también es el cordero, que el sumo sacerdote, que también es Él, es el que está siendo sacrificado. Y Él sí entra a ese tabernáculo en donde Cristo entró con su propia carne y su propia sangre. De ese no tienen derecho de participar los sacerdotes levíticos, los sacerdotes y los judíos que todavía seguían esperanzados en ese tipo de sacrificio cuando ya no estaba vigente. Por eso entonces, ¿cuál es el altar? Aquí es el altar celestial. Ese es donde Jesús entró para expiar nuestros pecados. Para el día de la expiación y para la realización de los holocaustos, el sumo sacerdote solo entraba con sangre del sacrificio. La carne era quemada fuera del campamento de las víctimas, ¿verdad? De los corderitos. Ahora, noten, hermanos, de que en la carta a los Hebreos es interesante que la palabra santuario, ni siquiera la palabra templo realmente se usa. Aquí en la traducción dice santuario, pero la palabra griega es la palabra skene, que significa tienda de campaña, haciendo alusión al tabernáculo. Y posiblemente, hermanos, el escritor a los Hebreos quería asegurarnos de que entendiéramos la temporalidad del templo, que aunque era un templo, realmente era como que fuera una tienda de campaña porque es temporal, era temporal. Era una tienda de campaña que iba a ser desmontada fácilmente. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí el escritor está comparando cómo Cristo dejó muestras hasta de eso, porque cuando Cristo murió en la cruz, aunque espiritualmente Él estaba entrando al lugar celestial, en la tierra físicamente, Él no murió en el templo, no murió en la plaza de Jerusalén, salió fuera del campamento, salió fuera de la ciudad y fue crucificado afuera, y murió afuera y fue enterrado afuera de la ciudad. Y por eso dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, agarren todos estos conceptos, hermanos, porque aquí viene una parte muy interesante. Agarren todos esos conceptos, porque ahí viene y dice, 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues a Él. ¿Salgamos de dónde? De la ciudad, hermanos, en el contexto en el que está. Ya no se preocupen de las viandas. Y aquí está hablándole a los hebreos, ¿verdad? Ya no se preocupen de las viandas, de las tradiciones judías, más si son tradiciones tradiciones de los ancianos que no están ni en la ley. Eso de que no puedes caminar tantos kilómetros en el día de reposo, ni bíblico es. Y ahora oigo cristianos pensando que eso tiene algún valor para nosotros. No. Aquí está diciendo salgamos de toda la fe judía. Salgamos de la fe judía a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de eso. Nuestro Señor es el cumplimiento de eso para los creyentes judíos, los judíos mesiánicos de aquel tiempo. Pero ¿qué significa para nosotros salir a Cristo? La palabra griega prosautón
En primer lugar, para los judíos creyentes es salir, quebrar aparte los ritos judaizantes, que lo único que hacían era oponerse a Cristo. Pero ¿qué nos dice a nosotros salir a Cristo? ¿Que no somos judíos? ¿Qué es prosautón? Es salir hacia Cristo. Salir hacia Cristo. Salgamos pues a Él, prosautón. A nosotros nos dice que nosotros nos debemos abstener de todo lo profano, de todo lo que hay en la ciudad. El campamento de los incrédulos es indigno de un hijo de Dios, porque también nosotros como gentiles pues vivíamos en un campamento, en una ciudad en donde el príncipe de la potestad del aire es el alcalde de esa ciudad, es el presidente de esa ciudad. Nosotros también tenemos que salir a Cristo, tenemos que salir de nuestras propias tradiciones, que a veces al sentido judío de que eran rituales, nosotros también veníamos de rituales paganos, de otras religiones. Algunas que se hacían llamar cristianas, pero postrados ante imágenes. Tenemos que salir de eso también para ir a Cristo. También tenemos que salir de todo lo profano, de las fiestas y las juergas que se celebran en las ciudades gentiles. Salgamos a Cristo. No crea que aquí es un mensaje solo de judaizantes, es también para el creyente. Usted debe salir de su ciudad también. Salirnos del sistema de este mundo. Dice 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Solo una pregunta, dice, salgamos pues a Él por el campamento llevando su... Sí, perdón. Llevando su vituperio. La palabra vituperio la podemos traducir como oprobio o también burla. Porque cuando nosotros salimos a Cristo, hermanos, ya sea que el judío salga a Cristo, los que se quedan en la tradición rabínica, que en aquel entonces eran fariseos, pero que fueron y se constituyeron como los sagis, o sea, los rabinos. Miren, hermanos, cuando ellos miraban al judío salir, también, hermanos, se llevan al vituperio de Cristo porque llevan el desprecio de sus mismos conciudadanos, hermanos, familiares. Los consideraban muertos. Pero usted y yo también. Si salimos a Cristo, hermanos, somos burla. Porque usted es el que no acepta las doctrinas multicolor. Porque usted es el que no quiere. Usted ya es el raro porque la gente cree que en las juergas es la alegría y usted no se divierte en eso. Usted ya es el raro. Usted es raro. En las borracheras usted ya no se divierte en eso. Usted salió a Cristo, usted es raro al mundo. Usted va a ser objeto de burla, de oprobio, de vituperio, porque usted sale a Cristo. Así que si usted sale a Cristo, prepárese porque va a llevar palo. Va a llevar palo. ¿Sí? Es que me acordé de la película, no sé si han visto la película del libro del peregrino, que los que deben de salir de la ciudad de la vanidad, de la perdición. Sí. Y uno ahí es quemado, el fiel es quemado ahí. Esa película. Sí, es muy interesante el progreso del peregrino. Sí. Vean acá otros detalles, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En otras palabras, no se preocupen si todo eso terrenal se vuelve y se nos cae en pedazos. Nosotros no estamos interesados en una ciudad presente, permanente. Esperamos la que viene. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Les leí esto porque aquí, hermanos, lo que nos está diciendo que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Recuérdense, hermanos, de que
Dice la Biblia que nosotros somos un real sacerdocio. Como sacerdotes nosotros también tenemos que ofrecer sacrificios. Ahora, ¿qué sacrificios? ¿Sacrificios para salvarnos? No. ¿Sacrificios de expiación? No. ¿Sacrificios de corderitos? No. ¿Qué tipos de sacrificios? Bueno, hay dos tipos de sacrificios según estos versículos. Debemos presentar sacrificios de benedicencia y de beneficencia. Estas palabras no se les van a olvidar porque suenan parecidas. Sacrificios de benedicencia y sacrificios de beneficencia. ¿Cómo así? Bueno, regresen acá y dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios, estas son sacrificios de benedicencia, o sea, bendecir a Dios con nuestros labios. Hablar bien de Dios. Hablarle palabras de agradecimiento a nuestro Dios, palabras de loor a nuestro Dios, cantos de glorificación a nuestro Dios, cantos dignos de nuestro Dios. Hablemos sin vergüenza de nuestro Dios y hablemosle al mundo de lo bueno que es Él, de su gracia sin igual, que quiere salvar a todas las personas. Esos son sacrificios de benedicencia, porque bendicen a Dios. ¿Cómo así yo bendigo a Dios? Sí, hermanos, no en el sentido de que mi bendición tenga un efecto positivo en Dios, porque aquí cuando nosotros bendecimos no pasa como cuando Dios bendice. Bendecir simplemente significa decir bien, bendecir, decir bien, hablar bien de Dios. Eso honra a nuestro Dios, es un sacrificio de benedicencia. Pero Dios también quiere sacrificios de beneficencia. ¿Cómo así? Bueno, leamos el 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y miren, Dios se agrada de estos dos sacrificios. Dice, los sacrificios, hermanos, de ayudar al prójimo son los sacrificios de beneficencia. Ayudar al prójimo. Y aquí, hermanos, prójimo se refiere al más cercano, sí, pero incluso al más cercano, a nuestra esposa. Sacrificios de beneficencia a nuestra esposa, a nuestro esposo. Dice, la ayuda mutua. ¿Estamos siendo de ayuda a nuestro esposo en lo que él tiene que hacer? ¿Estamos siendo de ayuda a nuestra esposa en lo que ella tiene que hacer? Y con lo que digo tiene que hacer me refiero en primer lugar a lo que Dios exige de cada uno de nosotros, en primer lugar. Porque si viene el esposo y está ocupado en cosas que Dios no pide, pues no quiere ayudarlo en esto, ¿verdad? Está ocupado en ir a la cantina, pues no le tenga usted listo ahí su caldito de bueno, hay que tratar de que él se aparte de eso. Aquí la ayuda mutua se refiere, hermanos, en el estricto sentido de la palabra, a ayudar a que crezca principalmente en su conocimiento y amor a Dios. Dice, en ayuda mutua no os olvidéis de hacer el bien. También a nuestros hijos. Nosotros estamos haciendo sacrificios de beneficencia a nuestros hijos. A nuestros papás. Hacemos sacrificios de beneficencia a nuestros papás, que ellos estén honrados con nosotros. Si usted tenía dudas de que hablar bien de Dios, cantarle al Señor, estar pensando en cosas de Dios, estar ayudando a otros, ayudando a su esposa, ayudando a su esposo, a sus hijos, a sus papás y a todos los que le rodean. Esto agrada al Señor, honra al Señor, dice al final del 16, de tales sacrificios se agrada. Dios sí quiere sacrificios de parte nuestra, sacrificios de beneficencia y de benedicencia. 17. Obedeced a vuestros pastores.
Y a los pastores les gusta oír mucho este pasaje. Oigan, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que entender el sentido de este pasaje porque pareciera, y he oído en iglesias en donde llevan esto a un extremo en donde la señorita no se puede hacer novio de cierta si no le pide permiso al pastor primero. Si él dice que no, es no. O no puede agarrar un trabajo si no primero tiene el visto bueno del pastor. Van allá, miren, están ahí. No, o sí. No está hablando de un control sobre las ovejas, eso no está hablando. Dice, oigan ustedes las palabras, porque obedeced es la palabra griega peistest, que significa dejarse persuadir. Aquí obedecer no es hacer la voluntad a ciegas, sino es dejarse persuadir. En otras palabras, si el pastor está diciendo que a mí no me conviene cierta señorita, yo soy soltero y me quiero casar con ella. El pastor no me puede dar una orden de no te cases. El pastor debe tratar de persuadir con la palabra, porque no. Con argumentos que Entonces usted se deja, y usted debe dejarse persuadir. Déjese convencer de la palabra que el pastor le va a dar en nombre de Dios. El pastor viene y le dice, mira, hermano, pero si el Señor dice que no os unáis en yugo desigual, la señorita no es creyente o el joven no es creyente. Déjese persuadir. Déjese persuadir y al dejarse persuadir, sujetaos. La palabra sujetaos es la palabra upeikete, que significa someterse. ¿A cuál? A la persuasión de la cual usted ya se dejó convencer. O sea, si Dios quiere que nos sometamos, cuando usted se dejó persuadir. Pero aún ahí, aquí está. Lo importante, hermanos, es que entendamos de que el pastor tampoco está para oprimir a sus ovejas. Aparte que hay otros requisitos que el pastor que quiera hacer bien su trabajo debe cumplir, como lo vamos a ver acá. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, para que usted se deje persuadir por un pastor y se someta a esa persuasión, a su pastor indirectamente, porque él está diciendo esto. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra velar o vigilar, vigilar vuestras almas, es el griego agrupneo, que significa estar desvelado y sin dormir por la preocupación de las ovejas. Eso significa. La palabra agrupneo significa estar desvelado. Ahora, no se refiere a un desvelo real, ¿verdad? El pobre pastor ahí pasa en vela todo el día ahí comiéndose las uñas. ¿Qué estará pasando con mi oveja tal o cual? No. Está refiriéndose, hermanos, a esa honesta, verdadera preocupación. Sí se ve. Y hermano, uno como oveja lo sabe cuando el líder llega preocupado ahí con usted porque usted se está yendo en el camino que no es. Piensa en un pastor que está por rescatar a una ovejita que el pastor mira que la ovejita va y usted sabe que ya del otro lado hay un peñasco y se va. Y ahí va el pastor, quiere agarrarle la patía antes de que caiga. Usted como oveja sabe cuando el pastor va así. O usted sabe también cuando el pastor no estiró su mano para agarrar la patía, sino para meter la mano en el bolsillo, que también lo hacen. Entonces a ese pastor no se someta. Si no es un pastor que tiene una honesta preocupación por usted y por su vida espiritual,
A un pastor, hermanos, es lo que Dios quiere que nos sujetemos y nos dejemos persuadir. Dice, como quienes han de dar cuenta, y ellos deben, y esto ya va también dándole al pastor las razones. Usted debe preocuparse por su oveja, no solo por su oveja, sino porque usted va a tener que dar cuentas. Así como hacían los pastores de las ovejas, se caía una oveja, el hacendado está esperando sus ovejas. ¿Y qué pasó con la ovejita tal? ¿Y dónde está? Contémoslas, si falta, ¿y dónde está? ¿Qué pasó con ella? Ay, no sé. ¿Cómo no sé? Si te pago para que las cuides, que coman y las cuides, que no se enfermen, que no se vayan ahí, que no se las lleve a un animal salvaje. Hermanos, pastores y líderes de la iglesia, vamos a dar cuenta. Y esto es de temblor, hermanos. Sobre todo para un pastor, esto es de temblar. Esto es de temblar. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si así hacemos, hermanos, si esa es la actitud, una verdadera intención, los pastores y líderes, acuérdense que ya vimos aquí que no solo es estrictamente el pastor, sino líderes, los guías, deben hacer todo esto con alegría. Porque si el pastor lo hace todo con queja, el guía lo hace todo quejándose. Hermanos, se está quejando del trabajo que Dios le dio de velar por las ovejas. Imagínense usted de que llega el pastor de ovejas al hacendado y llega, ya no quiero estas ovejas porque salen corriendo siempre para donde hay barrancos. Siempre que llego ahí llamo la atención de los lobos. Y ahí, pues el dueño de las ovejas, el hacendado, se va a reír y va a decir, bueno, es exactamente por eso es que necesito un pastor. Porque así son las ovejas. Se van al barranco, las llamas y no hacen caso. Va caminando ahí, hay el montón de lobos que le quieren caer encima, porque son apetecibles para los lobos. Entonces, si el pastor llega así, pero es que la oveja queda y la otra oveja se fue allá y se fue y todo el problema son las ovejas, entonces el hacendado va a decir, mira, lo que pasa es que entonces no te gusta este trabajo. Pues ese trabajo sí es, las ovejas así son. Ahora, hablando así de duro, porque para esto es duro para un pastor, hermanos, porque sigue siendo humano, sigue frustrándose de ver que las ovejas ya la va trayendo 3 veces ahí, hasta ya le dio un par de varazos para que no baje ahí. Pero la oveja, cada vez que el pastor saca la vara para jalarla ahí, piensa que le va a pegar y corre en dirección al barranco. Las ovejas, como el pastor nos enseñó, son animales muy tontos, descuidados, inofensivos, son así animalitos muy delicados. Entonces, hermanos, lo que el Señor dice, no quejándose porque esto no es provechoso. Ahora, oigan que el Señor no dijo no quejándose porque esto es condenable. Porque si te quejaste, desecho como pastor. No, tampoco está diciéndole eso al pastor. Le está diciendo al pastor, no te quejes porque no es de provecho. No te va a servir de nada. Es más, va a ser más tropiezo en tu misión. El Señor no está desechando a un pastor que se ha quejado. Miren, hermanos, hubiera desechado a Pablo, hubiera desechado a Pedro, hubiera desechado a usted y a mí si hemos hecho alguna vez ministerio de predicación. Por eso, hermanos, por lo difícil que el pastor tiene que dar cuentas, el guía tiene que estar bien consciente que está haciendo su mejor trabajo para el Señor. En vista de eso, el 18, el escritor no le queda más que concluir, miren, dice el 18, orad por nosotros. Orad por nosotros. Pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora, si confía que tiene buena conciencia, porque tiene el verdadero y genuino deseo de conducirse bien en todo, ¿por qué pide oración?
¿Por qué pide oración, hermanos? Porque a pesar de que tienen buena conciencia, piden oración porque siguen siendo personas. Y eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Por eso, hermanos, oren por mí, para que yo siga firme. Que Dios tenga misericordia, no depende de mí. Si usted dice, es que yo sí no hago tal cosa, cuidado, porque tal otra y tal otra tal vez ya está haciendo. Orad por nosotros. 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido. Yo os sea restituido más pronto. Que yo pueda regresar a estar con ustedes pronto. La forma en que lo dice pareciera que estaba en un lugar que le impedía ir por alguna razón, pero no. Ser restituido no implica que él estaba preso o que él estaba imposibilitado, sino más pareciera de que las circunstancias no le permitían, pero no eran cárceles. Más adelante vamos a ver más detalles, pero desde acá pueden ustedes empezar a sentir más una forma de hablar tipo el apóstol Pablo. Lo decía el hermano Pedro hace un rato. Pareciera, así habla el apóstol Pablo, así pareciera ser, pareciera que sí es el apóstol Pablo. No estamos tan seguros quién es el siervo que Dios usó para escribir esta gran carta. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Lo profundo que es esto. Entonces, como sacerdotes, hermanos, demos sacrificio a nuestro Dios. ¿Se recuerdan qué tipos de sacrificio? De benedicencia y de beneficencia. Beneficencia porque beneficia a otros con ayudarles, y benedicencia porque está hablando bien de nuestro Dios. En las dos cosas estamos hablando indirectamente bien de nuestro Dios. Cuando usted ayuda a otros, está hablando bien de su Dios. Si usted estropieza a otros, está hablando mal de su Dios. Aunque no sea frutos de labios, sino de acciones. Amén. Muy bien, hermanos. Terminamos nuestro penúltimo estudio. Gracias a los que se conectaron y dejaron algún mensajito para acá. Vamos a dejar ahí saludos también a mi tía Mercedes Herrera. Dios te bendiga, tía. Mucho gusto de saludarte. Estuviste de manteles largos hace unos días y nos gozamos de un año más de vida que el Señor te da. Saludos también a Meli Santi. Hermano Pedrito, Dios lo bendiga. Meli Santi. También a Soniandi Riverita. Saludos también a mi madre Lolirut Herrera Castilla. Muchas gracias, mi madre. A mi papá también, Gilberto Noriega. Saludos. Saludos a Pedro López Seto. Gracias por las bendiciones, hermano Pedro. Máximo Matón también. Dios te bendiga, Max. Qué gusto saludarte. Cineli Ochoa. Dios te bendiga. Fátima, que el Señor te bendiga. Mucho gusto de verte. La Boteca Homeschool. Mucho gusto, amigos y hermanos de La Boteca. Estuvimos hablando de ustedes con hermana Ana Lisbeth. Mucho gusto, que el Señor les bendiga. También a hermano Esteban Sebastián. Hoy nos hicieron falta los Sebastián Terraza. Dios los bendiga, hermanos, sigan adelante. Tía Norma, Dios la bendiga, mucho gusto de verla. También a Miguel Santiago. Fuertes abrazos a Miguel. También a Keren Monzón. Hoy no vino tu representante, Keren, pero que el Señor te bendiga. Vilmita, qué gusto, buenas noches, Vilma, que el Señor te bendiga, un gran gusto verte. Corin Noriega, también mi querida prima, hasta Texas, Dios te bendiga. Michael Martínez, Dios te bendiga, Michael, y así pues a los que dejaron por ahí algún saludo. Cristian Mérida, Dios lo bendiga, Cristian. Muchas gracias a todos por sus palabras de ánimo. Los invitamos al último estudio de la Carta a los Hebreos el próximo martes.
tendremos las últimas reflexiones, las palabras de despedida del escritor, pero tendremos las últimas reflexiones también nosotros sobre el libro, sobre la carta, y no sé si el hermano pastor ya ahí ese día nos va a anunciar de qué va a ser su estudio. Él ya me dijo, pero él quiere dar la sorpresa, entonces le seguimos invitando a cada uno de ustedes a que pueda seguir viendo estas series y esperamos que el Señor les bendiga. Así que muy buenas noches y nos vemos el próximo martes.